los Salmos es un libro poético, ¿sí? Muchas son canciones, poesías. En un principio, algunos comentaristas dicen que este libro, que este Salmo, el Salmo 1 y el Salmo 2 estaban unidos, ¿sí? Pero que después los separan. Y que más o menos en el Salmo 1 y en el Salmo 2 también se resume, ¿no? Amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Pero nos vamos a enfocar un poco en este Salmo, que los Salmos fueron escritos más o menos, estoy viendo, en el año 1500 a.C. Hay un Salmo de Moisés, el Salmo 90 lo escribió Moisés, como decíamos, la mitad de los Salmos los escribió David, y hay otros 48 salmos que no se sabe quién los escribió. Hay algunos que también los escribió el músico de David, y otros, pero hay 48 salmos que no se sabe bien. Bueno, este salmo es un salmo de David. Dice, voy a ver la versión, nueva traducción viviente, y dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. ¿Hay que tenga versión Reina Valera? Yo. Sí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. A ver. La versión de las Américas, y yo me voy a basar un poquito en esta versión, me gusta mucho porque dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Como que hay un nivel, ¿no? Me gusta esta versión porque marca bien el nivel que hay: andar, detenerse y sentarse. Y arranca con esta palabra bienaventurado. ¿Sí? Es una palabra que también Jesús sacó en el Sermón del Monte, bienaventurado. ¿Sí? ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? Bienaventurados los que escuchan, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los pobres en espíritu. Bueno, acá David también comienza, ¿sí?, con esta palabra bienaventurado, ¿sí? Una palabra que significa feliz, bendito, afortunado, dichoso, 3 veces feliz, ¿sí? Es una palabra ashre, que es en el hebreo, y cuando fue traducido, ¿sí?, al latín, ¿sí?, que la palabra del hebreo al latín y después vino al castellano, en el latín dice bene, bien, aventure, que es llegar a un lugar de aventura o suceder, ¿sí? Literalmente, ¿sí?, es que llegar a algo bueno. Pero dentro del contexto bíblico, sabemos que bienaventurado es el que tiene la bendición de Dios. Es que tiene el favor, el que tiene la gracia. Bienaventurado, ¿sí?, es aquel que por la fe alcanza la recompensa, las bendiciones del reino de los cielos. Y dice esto: qué alegría, qué dichoso, ¿no? Esta palabra bienaventurado también significa completo, ¿sí? Es un gozo completo, más allá de una alegría, como que excede esa alegría. Y dice: bienaventurado los que no andan, ¿sí? Empieza como a alegar, no andan en el consejo de malos, ¿sí? Y acá empieza esta progresión, este suceso de los que hablamos, no andan en el consejo de malos. Y los malos no pueden dar consejos. Los malos no pueden, los que tienen un corazón, ¿sí?, con maldad, ¿sí?, no pueden dar consejo. ¿Sí? Reina Valera decía: bienaventurados los impíos. ¿Cómo decía la primera parte en Reina Valera? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, esa, sí, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Muy bien, ¿sí? Entonces, ahí vemos esta persona, no andar en el consejo, ¿sí? Empieza a ver que no andar en consejo. ¿Cuántos consejos a veces nos siguen? ¿Cuántos consejos? ¿Cuánto nos aconsejan a veces? Nos decimos: ¿de quién viene este consejo? ¿Cuánto tomamos consejos para nuestra vida? Decimos: ¿de dónde viene este consejo? Bueno, acá David decía: bienaventurado el que no anda en consejos de malo.
En Proverbios 1:10 dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Mateo 15:11 dice: no lo que entra de la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, ¿sí? Lo que sale del corazón, eso es lo que contamina. Entonces vemos que el consejo de malo, bienaventurado, feliz, dichoso el que no anda en consejo de malo. Vemos la segunda parte, ni se detiene. Y aquí vemos una progresión. Primero andar, caminar, vemos que pasa por ese consejo, seguimos un consejo, y después el que se detiene en el camino de los pecadores. Ya no solamente anda, camina, pasa, sino que se detiene. Se detiene en el camino, ¿sí? Cuando seguimos el consejo de hermanos, ¿sí? Nos detenemos en el camino de los pecadores. Y ahí vemos cómo a veces la maldad o a veces estos pensamientos o estos consejos arrancan en nuestra mente y después los llevamos a cabo, los llevamos por obra. Y ahí es donde comienza, ¿no?, el pecado. Santiago 1, 14 y 15 lo describe de esta forma: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. El pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. O sea, de un momento de quietud empezamos a andar, a caminar, empezamos a seguir ese consejo, nos detenemos siguiendo nuestra propia concupiscencia, nuestra propia maldad, nuestros propios deseos de nuestro corazón, y empezamos a caminar. Es ese camino, ¿sí?, del hijo pródigo. Es ese camino que se aleja, se empieza a alejar. Pero lo más terrible es que dice que el pecado da luz a la muerte. Y ahí es cuando nos sentamos, dice, ni se sienta en silla de escarnecedores o en silla de burlones. Ahí es cuando entra, que ya no nos importa, ¿sí?, solamente los impíos, ¿sí?, sino los pecadores, sino los escarnecedores, como que lo tiene en el último nivel. Arranca con los impíos, pecadores y escarnecedores, burlones, cuando ya no les importa Dios, no les importa nada, no les importa creer, se empiezan a burlar, ¿no? El pecador por ahí sabe de lo que está mal y comete pecado, pero dice: yo sé que esto está mal, lo tengo que cambiar, y está detenido, está estancado, está como en cárceles, ¿sí? Está detenido ahí en el pecado. Pero ahora se sienta en silla de escarnecedores, se sienta como que en una posición cómoda y de ahí no puede salir. Se empieza a burlar, se empieza a bufar y no les importa lo que Dios diga. Qué loco, ¿no? Porque estamos hablando del crecimiento, estamos hablando del crecimiento espiritual. Y llegamos a un momento donde esta persona dice que arranca por el consejo y termina se sentando, termina estancado, arranca caminando, paseando, se detiene y se sienta. El estancamiento espiritual es progresivo. El estancamiento espiritual es progresivo. Cuando empezamos a escuchar, cuando empezamos a detenerlo, nos detenemos en el pecado y ya no nos importa lo que Dios dice. Y eso, dice Santiago, que da lugar a la muerte espiritual. Jesús le decía: deja que los muertos entierren a sus muertos, ven tú y sígueme. ¿Sí? El pecado, algo también, la muerte, algo también de quietud. Estamos ahí muertos espiritualmente. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegamos ahí? Bueno, fue porque hubo un consejo. Le seguimos, le dimos consejo a un pecado, le dimos consejo, le seguimos el consejo a un pensamiento, y ahí nos detuvimos en ese pensamiento, le dimos lugar hasta que se asentó en nuestra mente, se asentó en nuestro corazón y no le dimos lugar. Los escarnecedores, los burlones,
los que se burlaban de Dios, los que se burlaban de Jesús y le clavaban una lanza y decían: ahora, si eres rey de los judíos, levántate y hazte Dios, y se burlaban de Dios. Así es cuando nos asentamos en el pecado, nos burlamos de Dios, no nos importa, pisoteamos la sangre de Cristo, pisoteamos lo que Dios hizo por mi vida y ya no me importa. Y estoy detenido ahí sentado desde ese lugar, sin importarme. Y somos como ese hijo pródigo, ¿sí? Nuestro corazón, cuando se empieza a burlar, cuando no nos importa lo que Dios dice, es como ese corazón pródigo que está comiendo de los cerdos. Dios nos ama, Dios nos espera, pero estamos lejos. Ahí está el deleite, ¿no? El deleite, cuando nos deleitamos en el pecado. Cuando nos empezamos a deleitar, cuando el pecado nos empieza a gustar y nos deleitamos en el pecado. Pero el Señor dice que esas personas, ¿sí? Dice en el versículo 4, dice: no sucede lo mismo con los malos. Son como una paja inútil, como un pasto inútil que se esparce por el viento, y serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Los pecadores no tendrán lugar. Y esto lo dice la palabra de Dios. No tendrán lugar entre los justos. Serán condenados cuando llegue el juicio. Cada uno de nosotros vamos a rendir cuenta en el juicio final. Cada uno, cada cosa que hagamos, vamos a rendir cuenta. Yo digo: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame a poder mantenerme fiel a ti. Ayúdame a terminar la carrera que tú me diste. Pero bueno, no solamente la vida cristiana no es solamente un manual de provisiones, ¿no? Los fariseos tenían un manual de provisiones y decían: no hagas esto, no hagas aquello, esto, no puedes comer el sábado. De ahí sale, ¿no?, este versículo que le habla a Jesús de lo que ciertamente lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca, lo que sale del corazón, y de nuestra boca, no lo que entra, ¿sí? No por comer. Y ahí Jesús luchaba y peleaba con los fariseos porque había un montón de cosas que no se podían hacer en el día sábado, ¿no? Y agregaban un montón de cosas a la Biblia. La Biblia no es solamente un manual de prohibiciones, sino que está la otra parte. Y esta segunda parte yo le pongo el nombre de cambia tu deleite. El deleite por el pecado tiene que cambiar por el deleite de la palabra de Dios. ¿Sí? Me acuerdo que con los chicos, hace poco cuando estábamos haciendo las ventas, me miran con cara de... cuando estábamos haciendo las ventas para el pollo y eso, estábamos acomodando la bandeja. Bueno, fuimos, compramos salchichas y bueno, hicimos unos panchos y pusimos un fuentón, ¿no?, con salchichas y fue ¡guau! Todo ahí comiendo atragantado, y el deleite, las salchichas y la boca llena, y yo me como 3, como 4, son 3 para cada uno. Y ahí, vos cuando te comiste, bueno, hay un deleite ahí, ¿no?, por la salchicha, hay un deleite, ¿no?, por esa comida que no era tan sana. Si ponemos un bol de brócoli, seguramente no va a pasar, ¿no? Ponemos brócoli, mi nene, cuando decís brócoli, al final, no, mamá, otra vez no. La primera vez comen, si sobra para la cena, si no, mamá, no, ya no. No hay un deleite. Luchamos con Pauli para que coma un poco más, ¿no?, para que le agarre ese deleite, come un poquito y dice: no, ya está, me llena, mamá, me llena. Y da vuelta, no hay ese deleite, ¿sí? Ese deleite, ¿sí?, por ese placer, ese gozo, esa satisfacción por la comida. Y el versículo que sigue dice: sino que se deleita en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Bienaventurado el que no anda en esos consejos, no se detiene, no se sienta en la silla de escarnecedores, sino que bienaventurado, feliz, completo, dichoso, el que se deleita, ¿sí?, el que disfruta, ¿sí?, el que goza, el que se deleita en la ley del Señor.
meditando en ella de día y de noche. Qué loco, porque esto fue escrito más o menos 500 años antes de Cristo. David tenía el Pentateuco, tenía los primeros 5 libros, y él dice, meditando en ella de día y de noche. Seguramente tenía un rollo que lo leía el sacerdote, ¿sí? Y lo leía de vez en cuando, pero él, la mayor parte de los versículos que yo busqué del deleite en la palabra de Dios están los salmos. Él meditaba, deleítate en el Señor, decía, deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el salmista decía acá, deleítate en la ley del Señor. Deleitémonos en su palabra. Hace poco fueron a Pimpollo unos misioneros que están trabajando en traducción de la Biblia, y se van a Papúa Nueva Guinea a trabajar con un proyecto de traducción de la Biblia. Y nos contaban, en el mundo hay 6.900 idiomas, de los cuales la Biblia completamente solo está escrita en unos 500 idiomas, completa. Otros 1.000 tienen algunas historias del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y otros 500 han escuchado algo acerca de Jesús. Pero unas 3.500 lenguas aún no han escuchado nada acerca de Dios. Nada, tribus, etnias, naciones que no han escuchado y aún no tienen la Biblia en su idioma. Es un montón, es un montón. 3.500 lenguas que aún no tienen la Biblia en su idioma. Nosotros la tenemos ahí chorreada de mate, con cosas, con café, y está por ahí tirada, y nosotros la nena se anda con una Biblia, un Nuevo Testamento, no, sí, quiero pintar, y como que a veces descuidamos el valor que tiene la palabra de Dios. No tratamos con respeto, ¿sí? Los musulmanes le dan un beso al Corán, lo tienen ahí, lo abren, lo leen, y son musulmanes. ¿Cuánto más? Y yo me hago cargo, ¿cuánto más los hijos de Dios? Hoy la tenemos en el celular y la podemos leer, pero ¿cuánto más nosotros debemos deleitarnos en su palabra? Josué 1:8 y 9 dice, medita día y noche en el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuando emprendas. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Lámpara es a mis pies, decía David, lumbrera a tu camino. Todo el Salmo 119 habla de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no es un culto en sí mismo, no que adoramos la palabra, no. La palabra es un medio para conocer los secretos, los planes, el propósito, lo que Dios quiere conmigo. La palabra es un medio. Sin la palabra de Dios no hay revelación. Insisto, David tenía una pequeña porción. Decía, ¿cómo puede el joven mantenerse puro? ¿Cómo puede el joven mantenerse puro? Con guardar tu palabra. Jesús dijo, bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjense lo que dice, no así los malos, son como una paja inútil que se esparce el viento. Todo lo contrario a edificar sobre la roca. Mis pensamientos deben estar edificados sobre la roca, porque si están edificados sobre esta costumbre, la moda, lo que está hoy, las corrientes de este mundo, bueno, hoy está de moda, no sé, el aborto, está de moda la homosexualidad, corre, mañana va a haber otra moda, vamos a ir por las modas, por los pensamientos modernos. Nosotros tenemos que estar anclados en la palabra de Dios. Nuestra vida, nuestra familia, mis proyectos, todo tiene que estar anclado en la palabra de Dios. Día y noche. Día y noche, meditar. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No solamente meditar,
no solamente meditar, son como árboles plantados. No solamente meditar. Fíjense, este versículo dice, son como árboles plantados a la orilla del río, que siempre dan fruto en su tiempo, y sus hojas nunca se marchitan. El agua es vida, el agua es crecimiento. Entonces, si yo medito en su palabra, si yo la pongo por obra, y obedezco lo que Dios dice, trato de cumplir, me deleito en su palabra. Porque la palabra tiene que ser un deleite, tengo que gozarme, aprender, buscar más. Voy a ser un árbol. Dios nos hizo árboles. Dios nos hizo árboles que sin su agua no podemos vivir. Que sin su agua nos secamos. Somos árboles. Necesitamos, mi vida necesita de agua. Necesita del río de Dios. Del río de Dios. El río de Dios, dice Apocalipsis, es para sanar de las naciones. Es el río de Dios. El que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Pero a veces nos sentimos, yo digo, somos como hermanos cactus, ¿no? Pinchamos. Pinchamos porque no estamos con agua. ¿Sí? El cactus puede vivir meses sin agua. Pero somos ásperos, nuestro carácter cambia, mi temperamento cambia y empiezo y todo me molesta, ¿no? Empezamos a pinchar todo lo que tenemos alrededor. Si somos medio cactus, replantémonos a ver si estamos conectados junto a las aguas. Pero dice que el árbol que está junto a las orillas, yo miraba una imagen que teníamos ahí, y todo alrededor había plantas. Siempre que hay agua, va a haber vida. Siempre que va a haber agua, va a haber vida. Ahora dice, serán plantados junto a la orilla de un río. ¿Por qué? Porque el agua del río está en movimiento, constantemente en movimiento, mueve, es agua limpia, no es agua estancada, es agua limpia. Corre, corre, corre. Y ahí está el árbol con sus raíces, bebiendo esa agua limpia que cada día corre y es nueva y es nueva. La palabra de hoy es para hoy, mañana, era como el maná, mañana viene otra palabra. Tiene que haber palabra nueva constantemente en nuestra vida. Y nosotros como árboles tenemos que estar chupando de esa agua, bebiendo de esa agua, ¿sí? Para mantenernos en crecimiento. Si no hay agua, no hay crecimiento. Proceso de fotosíntesis, las células se reproducen, pasan los nutrientes a través del agua, mantiene la temperatura de los árboles, ¿no? Mantiene. Sin agua no hay vida. Por eso los primeros que van a Marte, ¿qué es? Plantas buscan agua, plantas no, buscan agua. Y si hay agua, hay vida. Pero todavía no lo han encontrado, así que bueno, tenemos un poquito. Los agricultores, ¿sí? Si vemos los agricultores en Mendoza, los que cosechan las uvas, los vinos, todo es un sistema de riego, ¿sí? Todo es un sistema de riego por goteo, ¿sí? Donde cae pin, pin, una gota cada día. Pin, pin, cae gota, gota, gota. Y ahí crecen las plantas. Meditar en ella, día y noche. Meditar en su palabra. Meditar. Tal vez no la leíste, saliste apurado. Medita cuando vayas en el camino y dices, Señor, gracias por tu palabra, medito. En tu corazón he guardado mis dichos para no pecar. Mis raíces tienen que estar en la palabra de Dios. Alentarnos en Él y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Dice, dará su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Parte de nuestra vida cristiana tiene que haber frutos. Frutos de alabanza, frutos espirituales, amor, paz, benignidad, todo lo que habla en Gálatas 5. Como hijos de Dios tenemos que dar frutos. Sin fruto, una vida sin fruto, si no estamos sirviendo, una vida sin fruto espiritual, es una vida seca. ¿Sí? Por naturaleza, el árbol que está conectado junto a las aguas tiene que dar fruto. Como cristianos es nuestro deber dar frutos, tiene que haber frutos de amor, tiene que haber una diferencia entre los hijos de Dios y los que no lo son.
Jesús se encuentra con una higuera que solamente había hojas y quiere comer un higo y la maldice. Que no seamos como esa higuera, que no seamos como ese malvado que sigue el consejo, que seamos bienaventurados, bienaventurados, felices, dichosos, y trae recompensa, porque el Señor es el Dios que recompensa a sus hijos, y todo lo que hace prosperará, y todo lo que hace le saldrá bien. Porque si nosotros empezamos a deleitarnos en su palabra, vamos a andar en sus caminos, y sus caminos por consecuencia son buenos. Porque el Señor tiene un futuro, una esperanza para los que creen, para el que cree. Dice, el que cree en mí, de su interior brotará un río de agua viva. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, si nosotros amamos, nos deleitamos, cumplimos su palabra, como consecuencia nos irá bien. Nos irá bien. Aunque veamos todo negativo, aunque estemos en cárcel, los apóstoles estaban en la cárcel y ellos hablaban, decían, Señor, gracias por permitirnos predicar de tu palabra, y eran azotados y daban gracias. Y hoy ante cualquier prueba nosotros nos alejamos y cuestionamos a Dios, pero ellos tenían sus raíces profundas en Dios, y tenían tan profundas sus raíces que de su interior brotaban ríos de agua viva, y le podían decir, levántate, anda. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Daban de Dios porque sus raíces estaban conectadas al agua de vida. Amén. Al agua de vida. Vamos a ser de bendición si nuestras raíces están conectadas al agua de vida. Vamos a bendecir, vamos a hablar, vamos a ser de bendición para otro, vamos a ser bienaventurados, vamos a tener el favor de Dios. Miren cuántas cosas nos irá bien, cuántas cosas si estamos conectados a la fuente. Estamos conectados a lo que fuimos, pero a veces nos piden un consejo y damos malos consejos. A veces miran nuestra vida y nuestra vida no es un ejemplo. A veces nos miran a nosotros y no nos creen. Y a veces miramos nuestra vida y no nos sentimos bienaventurados. Nos sentimos apagados, secos. Pero que seamos como ese hijo pródigo que le hizo un clic. Y yo digo un corazón pródigo. Porque yo puedo estar cantando, adorando a Dios, viniendo a la iglesia, pero mi corazón puede estar alejado. Jesús decía, este pueblo de labios me honra. Jesús veía los corazones y se angustiaba. Veía las ciudades y se angustiaba. Y decía, este pueblo de labios me honra. Que el Señor nos guarde. Amén. De ser cristiano de labios. Él mira, como decía Rocío, Él mira nuestro corazón. Ante Él no podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Pero si mi corazón está deleitándose en el pecado, puedo volver, como ese hijo pródigo que volvió. Antes que el pecado, miren los malos pensamientos, está la iniquidad. Y yo a veces digo, cuestionándome por qué tengo esta actitud. Antes de hacerla, digo, estoy criticando. ¿Por qué estoy criticando? Me está gustando lo que estoy viendo. ¿Por qué estoy yendo a donde estoy yendo? ¿Por qué? Antes de sentarme en la silla de los burlones, antes de detenerme, yo debo cuestionarme y puedo frenar. Porque mis corazones todos somos pecadores. Pero con la gracia, con la palabra de Dios, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, puedo venir y decir, Señor, esto no lo quiero hacer, perdóname. No quiero, saca este pensamiento, no quiero ir a este lugar, sácame de este lugar. Estoy caminando en un lugar que no es tuyo, estoy entrando en un lugar que no es tuyo. Señor, sácame.
antes. Porque cuando ya pequé, ya es tarde. Yo puedo pedirle perdón a Dios por el pecado, pero tengo que ver por qué lo hice antes. ¿Por qué lo hice? Antes. Anticipémonos. Voy a pedir a los chicos que vengan. El versículo 6 dice: pero el Señor cuida el sendero de los justos. El justo por la fe vivirá. El Señor dice: tengo una esperanza, tengo un futuro. Hay algo bueno que viene, yo tengo buenas obras para vos. De fe. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Por qué el justo por la fe vivirá? Porque tiene fe que lo que viene adelante será bueno. Porque tiene fe que lo que viene por delante prosperará. Los ojos del Señor están sobre sus hijos. Los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos del Señor están sobre los que se deleitan en su palabra. El Señor y Jesús se maravillaba. Se maravillaba porque decía: el Señor, porque no le revelaste tu palabra a los sabios o entendidos, sino se los revelaste a los ricos, a los pobres, a los necesitados. Somos bienaventurados porque el Señor un día te reveló su palabra. Amén, gracias. Somos bienaventurados. Eres bienaventurada. Eres bienaventurado. Eres bendecido. Eres bendecida. Eres bendita. Fuiste escogida por Dios. Fuiste escogido por Dios. Fuiste escogido. Y lo que viene te saldrá bien. Te saldrá bien. Vamos. El justo por la fe vivirá. Somos justos ante sus ojos. Él nos justificó. Él limpió mi corazón de inmundicia. Yo estaba sentado en esta silla de escarnecedores. Yo andaba en camino de pecadores, pero el Señor me rescató. Amén. El Señor me rescató. Él rescató mi corazón. Un corazón pródigo que estaba comiendo con los cerdos. Él me rescató. Y Él dice: gracias, Señor, porque te le revelaste a mis hermanos. Señor, deleítate. Vamos. La palabra de Dios es nuestra ancla. La palabra de Dios es nuestro camino, es nuestra lámpara. Sin la palabra de Dios no podemos llegar a Dios. Él nos revela cuánto nos ama. Él nos revela sus tesoros. Él nos revela sus propósitos. Él nos revela todo lo que Él tiene. Está aquí en su palabra. Medita día y noche. Medita. Si ahora estás meditando, haz un esfuerzo, ponte un plan, lectura en un año, ayúdate con otro, júntate en un grupo, lee más, lee más, lee más. Medita en su palabra, medita en un versículo, hasta que vaya más, voy más, lo leo la primera vez, y la segunda vez veo que hay algo, y la tercera vez medita más, día y noche, medita más. Un solo versículo puede transformar la vida. A mí un solo versículo transformó mi futuro. Yo oraba no sabía qué estudiar, el Señor me dice: te voy a entender, te enseñaré, estate tranquilo, descansa en mí. Se terminaba el contrato de alquiler y no sabíamos a dónde ir. No encontramos un lugar. El Señor me dijo: está quieto y reconoce que yo soy Dios. Reconoce que yo soy Dios. Al otro día nos estaban llamando que había una casa desocupada, que no la prestaba. Al otro día yo estaba preocupado y el Señor me dice: estás quieto, reconoce, confía, ten fe en mí. Deja el afán, como decía Julián, deja el afán y la ansiedad. Esa semilla cae en la espina, cae entre piedras. Deja el afán, confía en Dios. Cree en mí, dice el Señor. Vamos a orar. Ponte un tiempo para orar y el Señor: Padre Santo, gracias por tu palabra revelada.
Gracias, Señor, porque un día nos abriste los ojos, un día se cayó el velo, un día te reconocimos, un día te aceptamos en nuestro corazón, un día, Señor, tuvimos un encuentro contigo, pero ese es el comienzo. Ese es el comienzo, Señor. Yo sé que la carrera sigue, yo sé que hay más, yo sé que hay más. Extiende, Señor, extiende mis raíces para conectarme contigo, Señor. Extiende mi fe, Señor. Extiende mi fe, vamos, dile al Señor, extiende mi fe. Para ser un bienaventurado, para ser feliz, para ser gozoso, para ser completo en ti. Extiende mis raíces para verte a ti. Extiende mis raíces, Señor, para amarte más. Perdóname, papá, porque he perdido el amor por tu palabra. Perdóname, Señor, porque a veces la descuido, porque a veces la tengo en poco, porque a veces ni la leo. Perdóname, Señor. Ayúdame a leerla más, a guardarla en mi corazón, para no pecar, para no andar, para que me acuerde de tu palabra, para que tu Espíritu Santo pueda recordarme y no andar en camino, no andar en silla de escarnecedores, Señor, ni en silla de burlones, ni en camino de pecadores. Ayúdame, Señor. Trae tu revelación, trae cada día una palabra rema que me levante el ánimo, que me dé esperanza. La senda de los justos prosperará. El Señor cuida y tiene cuidado de sus hijos. El Señor dice: no te dejaré, ni te desampararé. No te dejaré, te tomaré de mi mano, dice el Señor, te tomaré de mi mano, no te soltaré. Aférrate al Señor a través de su palabra. En ella están los secretos del reino de los cielos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pobres, los que dicen: Señor, te necesito. Los que dicen: hoy, Señor, te necesito. No puedo seguir si tú no me ayudas, te necesito. Soy pobre en espíritu, papá. Te necesito, Señor. Porque sé que si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, tengo salvación. Si te tengo a ti, tengo esperanza. Si te tengo a ti, tengo gozo. Padre, dame de beber de esa agua, como dice esa samaritana, Señor, dame de beber de esa agua, Padre. Dame de beber de agua de tu Espíritu, para que pueda ser de bendición, para que pueda ser luz. Dame de beber, papá. Y si aún no lo has conocido, háblale a Dios. Él te escucha, Él te escucha, Él te responde. Háblale de corazón, búscale. No te rindas, no te rindas, búscale. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendita, Señor. Útil, Señor. Tu palabra es lámpara, tu palabra es agua. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque un día David la escribió. Tus apóstoles la escribieron. Gracias porque se mantuvo. Gracias porque está traducida en mi idioma. Gracias porque hoy mi nombre está escrito en el libro de la vida. Oh, Señor maravilloso. Gracias. Ayúdame a amarla cada día más y quede grabada en mi corazón, Señor. Para que tú me des argumento, Padre. Por falta de conocimiento, el pueblo pereció. Dame de tu sabiduría, Señor, a través de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, te amamos, te bendecimos, te honramos. Gracias porque somos bienaventurados, Señor. Acompáñanos, Señor, en esta semana que nos puedas hablar, que podamos leer un poco más, que podamos recordar que somos
árboles que necesitamos de tu agua. Cada día, día y noche, necesito de tu agua. Necesito de tu agua. Gracias, Señor. Para siempre encontré mi